Hola. Dentro del módulo 2, Estructuración de la Información Geográfica Digital, del curso práctico de Sistemas de Información Geográfica sobre software libre de la Universidad Politécnica de Madrid, vamos a presentar el tema 6, Bases de datos espacial en el modelo raster. En esta lección se pretende estudiar cómo es y cómo se trabaja con la base de datos geográfica de los sistemas de información geográfica raster. La diferencia entre los dos modelos conceptuales principales, el raster y el vectorial, se fundamenta precisamente en su conceptualización del espacio. Los objetivos del tema 6 son conocer la base de datos espacial de un sistema raster, comprender la estructura de los datos y hacer una aproximación a su manejo, aprender distintos tipos de organización de las bases de datos espaciales, sus ventajas e inconvenientes para la realización de diversas funciones. Conocer los diferentes procesos de entrada de información en los sistemas de información geográfica raster y conocer los elementos de modificación de la matriz de datos raster para la homogeneización de la información. Como decíamos anteriormente, la diferencia entre los dos modelos conceptuales principales, el raster y el vectorial, se fundamenta precisamente en la conceptualización de cada uno de los modelos del espacio. Existen dos perspectivas distintas desde las que concebir el mundo. Una de ellas es el enfoque basado en objetos y la otra es el enfoque basado en propiedades. El modelo conceptual raster se apoya en esta segunda perspectiva y en él se fracciona el espacio en unidades espaciales homogéneas llamadas celdillas o teselas, cuya forma y tamaño está previamente definido y que forma una matriz rectangular que cubre la totalidad del espacio y cuyas unidades celulares, teselas o celdillas van adquiriendo distintos valores para un determinado atributo en función de la posición que ocupa en el espacio. La construcción del modelo lógico implica ir poco más allá en las definiciones y concretar un poco más, aunque sin llegar al detalle del sistema informático concreto. ¿De qué forma y con qué convencionalismos, es decir, cuál es el lenguaje que se usa para traducir los datos geográficos al sistema? El modelo lógico que debemos construir para un sistema de información geográfica genérico sería la base de datos temática o de atributo, el valor se asigna a la celdilla, y la base de datos gráfica o espacial, que a su vez se distingue varios componentes que son localización, propiedades de la entidad o relaciones espaciales entre los distintos elementos, fundamentalmente relaciones de vecindad. Los sistemas de información geográfica raster suelen almacenar toda la información a la que se ha hecho referencia para cada una de las capas. En una capa, por ejemplo, los usos del suelo, en otra capa las parcelas catastrales o en una tercera capa las clases agrológicas. Se trata, por tanto, de un modelo muy sencillo. No solo las propiedades de las entidades gráficas, sino su localización en el espacio se realiza de forma simple y, lo que es más importante, sus relaciones espaciales con otras entidades, es decir, sus relaciones topológicas, se deducen muy fácilmente en este modelo. Se trata de un buen modelo para representar objetos del mundo real que tengan carácter superficial, no adaptándose bien a otro tipo de elementos como pueden ser los lineales o los puntuales. Para el almacenamiento de los valores de las celdas en un fichero se han desarrollado varios tipos de estructuras de datos. Algunas de las más usuales son la enumeración exhaustiva, la codificación por grupos de longitud variable,
en el que este tipo de codificación se realiza para aumentar la comprensión de los datos dentro del modelo raster, es decir, que ocupen el menor espacio posible y que las búsquedas se puedan realizar mucho más rápidamente. Los datos constituyen uno de los elementos más importantes de todo el sistema de información geográfica. En este apartado explicaremos cuál debe ser el proceso de incorporación de los datos de un sistema de información geográfica y qué procedimientos existen para capturar la información geográfica. Se analizará también la captura de datos por medio de barredoras ópticas, el escaneado, por medio de imágenes de satélite, por la importación de ficheros raster o por la conversión de ficheros vector a raster, rasterización. Los procedimientos de captura de información pueden ser diferentes según se utilicen un modelo de datos raster o vectorial, aunque siempre es posible intercambiar la información de unos a otros. En ocasiones, antes de efectuar operaciones de análisis dentro de un sistema de información geográfica, resulta muy necesario efectuar modificaciones que afecten a las características del mosaico de datos del sistema. Las modificaciones más usuales que se suelen realizar son, por un lado, el cambio en la orientación del mosaico o en el sistema de proyecciones. Por otro, el cambio de nivel de resolución, bajándolo o subiéndolo. Y, por último, la unión o extracción de hojas o de partes de hojas para realizar análisis concretos de zonas determinadas del estudio. Esperamos que el tema resulte de su interés. Muchas gracias.